Buen día a todos, compañeros y maestras. Nosotros somos el equipo 2, compuesto por Ana, Ceci, Mateo y su servidor Alexis. Y a continuación les expondremos sobre el espectro electromagnético y las características de los sensores con finalidad a los estudios oceanográficos. Imaginemos una partícula con carga eléctrica. Debido a la carga que ésta tiene, se generará un campo eléctrico a su alrededor. No obstante, este campo eléctrico no variará con el tiempo debido a que la carga se mantiene inmóvil. Bien, ahora imaginemos que aceleramos esta carga de tal manera que se ponga en movimiento. Al producirse la aceleración, la partícula adquirirá una velocidad y según la relatividad especial, esta velocidad causa la aparición de un campo magnético a su alrededor. El campo eléctrico y el campo magnético son dos caras de la misma moneda, el campo electromagnético. Es por esto que interactúan entre sí. En particular, el campo magnético que ha aparecido perturba al campo eléctrico y la perturbación del campo eléctrico perturbará a su vez al campo magnético. Poco a poco, los campos tanto eléctricos como magnéticos se influirán mutuamente y variarán uno tras otro. El movimiento infligido en las partículas repercutirá en el espacio, propagándose a la velocidad de la luz a través de los campos eléctricos y magnéticos, y a este fenómeno se le conoce como onda electromagnética. Bueno, ahora bien, las ondas electromagnéticas están clasificadas dentro de tres categorías que podemos ver dentro de esta tabla del espectro electromagnético, donde están clasificadas todas las ondas electromagnéticas que conocemos. En ese espectro podemos tener desde ondas de mucha frecuencia, como son los rayos gamma, los rayos ultravioletas, entre otras, como de muy baja frecuencia, como son las ondas de radio o las microondas. Pero todas estas ondas electromagnéticas viajan a la misma velocidad, que es la velocidad de la luz. La energía de un fotón de una onda electromagnética se calcula como la constante de Planck por la frecuencia. Esto quiere decir que una onda con una alta frecuencia, como son por ejemplo los rayos X, tendrán mucha más energía que una onda con una baja frecuencia, como por ejemplo las ondas de radio. O en otras palabras, entre más frecuencia tenga una onda, mayor energía tendrá. Muy bien, ahora explicaré brevemente el concepto de qué es la radiación ionizante. Bueno, la radiación ionizante está compuesta principalmente por ondas de alta frecuencia y alta energía. Esta alta energía provoca que sea capaz de arrancar los electrones de los núcleos de los átomos. Y dentro de esta categoría tenemos, por ejemplo, a los rayos gamma con las ondas más altas de frecuencia, a los rayos X que ya todos conocemos, y si bajamos un poco más la frecuencia tenemos a los rayos ultravioletas generados por la luz del sol. Todas estas son ondas ionizantes, que son las causantes, por ejemplo, del cáncer de piel. Bueno, por otro lado tenemos el espectro visible, que son todos los colores del arco iris que ya conocemos, desde el morado hasta el rojo. Continuamos bajando con las frecuencias y aquí nos topamos con los infrarrojos, que también son ondas de baja frecuencia imperceptibles por el ojo humano. Un ejemplo de ellos son, por ejemplo, los controles de televisión o las puertas eléctricas con sensores de movimiento. De hecho, si ponemos la cámara de un celular apuntando a un control remoto, podemos percibir la luz infrarroja que éste emite. Bueno, después tenemos a los microondas, como el Bluetooth, las ondas de internet y obviamente las ondas que producen los microondas. Luego están las ondas de telefonía como el 5G, el 4G, el 3G, las ondas de televisión y por último las ondas de radio, que estas son las más débiles de todas, o al menos con respecto a la energía y la frecuencia. Si bien las ondas de radio, como ya dije, son las más débiles de todas, estas tienen una gran ventaja, y es que al ser ondas de baja frecuencia no pierden tanta energía a largas distancias, y es debido a esta frecuencia que su señal no se ve interrumpida u obstaculizada por objetos sólidos, a diferencia de las ondas de alta frecuencia. Bueno, explicando esto de manera más sencilla, las ondas de alta frecuencia, como son los rayos UV o los rayos X, se podría decir que vibran a una frecuencia muy elevada, muy rápido. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando se enfrentan con un objeto sólido, como por decir una pared, hacen vibrar los átomos de esta misma pared, provocando que solamente absorban las ondas del espectro visible y reboten las demás. Misma cosa que no sucede con las ondas de baja frecuencia, como es el internet o las ondas de radio, que estas al vibrar a una velocidad tan baja, a una frecuencia tan baja, ni siquiera inmutan a los átomos de la pared, permitiendo que pasen a través de ella sin tantos problemas. Un sensor es un dispositivo que detecta radiación electromagnética emitida o reflejada y la convierte en un valor físico que puede ser grabado y procesado.
Los sistemas de sensores pueden ser divididos en dos categorías principales. La primera es sistemas globales de adquisición y la segunda, sistemas de adquisición secuencial, donde los sistemas globales de adquisición graban una escena completa de forma instantánea. Los más utilizados en estudios oceanográficos son las cámaras aéreas, los vidicones y las cámaras subacuáticas, donde por ejemplo las cámaras aéreas son de las formas más simples de sistemas de imágenes, las cuales se utilizan sobre todo en estudios pesqueros y del océano. Estas se han utilizado por muchísimo tiempo y han ayudado a acumular muchísimo conocimiento respecto a la interpretación y la extracción de dichos datos. Por otra parte, los sistemas de adquisición secuencial están divididos en sensores pasivos y sensores activos, donde los sensores pasivos graban la radiación electromagnética reflejada o emitida de fuentes naturales. Los sensores en esta categoría son llamados radiómetros. Ellos reciben y graban la radiación electromagnética reflejada o emitida por la Tierra y la atmósfera. Dependiendo del tipo de detector utilizado, los sensores pasivos pueden grabar diferentes partes de la radiación electromagnética dentro de las longitudes de ondas ultravioletas a microondas. Estos radiómetros son comúnmente utilizados en estudios pesqueros y de los océanos. Mientras tanto, los sensores activos, como los radares y los sonares, etc., son capaces de iluminar un objeto con su propia fuente de radiación. La iluminación va a inducir a un objeto a emitir radiación, fluorescencia, o causar que refleje la radiación producida por el sensor. Estos son utilizados frecuentemente cuando la radiación natural está por debajo del umbral de la señal para el ruido. Ecosondas y sonares. Estos están basados en el principio de dirigir las ondas acústicas hacia un objetivo y recibir el eco reflejado. El ecosonda transmite un rayo vertical y fijo de sonido, mientras que el rayo del sonar puede ser orientado. Los principales componentes de una ecosonda y un sonar son el transmisor, el traductor, el recibidor y la unidad de despliegue. La función del transmisor es producir energía en forma de pulsos de oscilaciones eléctricas. En el transductor, esta energía eléctrica es convertida a energía de sonido en el agua y, contrariamente, las ondas de sonido de los ecos que regresan son convertidos de nuevo a energía eléctrica. El recibidor amplifica las oscilaciones eléctricas débiles producidas en el transductor por el eco, de tal forma que pueden ser grabados en papel desplegados en el CTR, que sería el tubo de rayos catódicos, o transmitido como una señal escuchable. Radares. Un radar es un sensor activo de microondas el cual utiliza ondas de radio para detectar la presencia de objetos y para determinar su rango. Este proceso requiere transmitir pequeños pulsos de energía de microondas en la dirección de interés y grabar la fuerza y el origen de los ecos o reflexiones recibidos desde el objeto dentro del campo de visión del sistema. El poder de resolución del radar está determinado por la longitud de onda transmitida por el radar. La percepción activa del microondas es hecha en varias bandas de onda, las cuales son designadas por letras del alfabeto. La transparencia de la atmósfera para los microondas o hiperfrecuencias le permite al radar adquirir datos independientemente de las condiciones del tiempo. Las microondas penetran nubes y no son dispersas por neblina o lluvia. Los radares pueden ser de imágenes o sin imágenes. Los radares de imágenes despliegan las características de dispersión de la superficie de la Tierra en forma de una banda de mapa o una fotografía de una área seleccionada. Y un radar sin imagen, a diferencia de los otros, graba un parámetro físico específico. Lidares o radares de láser. Un lidar es un sensor activo que emite y recibe luz en las longitudes de onda visible e infrarroja cercana. El láser, acrónimo para la amplificación de la luz por emisión de radiación estimulada, es un dispositivo para producir luz por emisión de energía almacenada en un sistema molecular o atómico. Cuando es estimulado por una señal de entrada, el lidar utiliza rayos láser para generar pulsos de luz cortos y de alto poder. En la medida que el pulso pasa a través de la atmósfera, la luz difusa que regresa es detectada por un sistema óptico y es electrónicamente analizada para proporcionar una medición de la intensidad de la luz reflejada por constituyentes del objetivo
en función de la distancia desde el sensor. Hay dos tipos de lidares que tienen aplicaciones interesantes en estudios oceanográficos: el lidar batimétrico y el lidar fluorescente. El lidar batimétrico es utilizado para estudios batimétricos y genera una señal azul-verde y una infrarroja cercana simultáneamente. La señal infrarroja cercana no penetra en el agua y es directamente reflejada por la superficie del mar y grabada por el sensor. La señal azul-verde es reflejada por el fondo y llega al sensor en un tiempo posterior. La diferencia en tiempo es una función directa de la profundidad del agua. Segundo, el lidar fluorescente. Este lidar graba la luz fluorescente emitida, que es inducida por la interacción de la luz azul-verde transmitida por el lidar con el objetivo. La fluorescencia del objetivo es a menudo única y por lo tanto proporciona medios para su reconocimiento. Este instrumento ha sido utilizado para identificar y cuantificar clorofila en el agua y también para identificar y medir el grosor del aceite o petróleo en el mar.